Buenas tardes, este es el módulo 5 de la especialización Gestión de Talento Humano y Desarrollo de Competencia. A continuación vamos a responder alguna serie de interrogantes. Una de ellas dice, ¿cuál es el diagnóstico de equidad interna y la evaluación de puestos? La equidad interna obedece al principio de justicia distributiva que fija los salarios de acuerdo con las aportaciones o los insumos que los colaboradores intercambian con la organización. Esto es un instrumento que permite analizar cada uno de los puestos por medio de un valor asignado, de tal forma que el puntaje y no el título lo que determina cuánto se debe pagar a cada puesto. La siguiente interrogante decía, ¿cuál es el diagnóstico de la equidad externa y la relación en el método benchmarking salarial? Bueno, esta obedece al mercado del trabajo, el cual fija los salarios con base a las ocupaciones similares de otras organizaciones de la misma rama de actividad, similar con el benchmarking salarial, que de igual forma compara montos salariales establecidos por otras empresas. La siguiente interrogante también nos preguntaba, ¿qué son los sistemas de prestaciones y beneficios? Bueno, son formas indirectas de la remuneración total. Esto quiere decir, el salario que se paga por el puesto ocupado representa solo una fracción del paquete de recompensas que las organizaciones ofrecen a sus personas. También una parte considerable de la remuneración adopta la forma de las prestaciones y los servicios sociales que proporcionan a los empleados. Además, las prestaciones y los servicios que las organizaciones brindan a sus empleados influyen enormemente en la calidad de vida organizacional. La siguiente interrogante nos decía que cuáles eran las psicopatologías de la organización, que las explicáramos y también que desarrolláramos las manifestaciones. Bueno, entre ellas tenemos el síndrome de mediocridad inoperante activa. Esta presenta tres fases graves de profundidad evolutiva. Tenemos el tipo 1 o forma simple, existe el tipo 2 que es mediocridad inoperante y está el tipo 3 que es la mediocre inoperante activa. Origina síndrome de acoso moral. También tenemos el síndrome de burnout o moving. ¿Qué significa esto? Como comunicación hostil sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otros, que es así arrastrado a una posición de indefensión y desvalidamiento. Puede darse por parte de sus compañeros subalternos o superiores. Está también el burnout. Se considera como la fase avanzada del estrés profesional y se produce cuando se desequilibran las expectativas en el ambiente profesional y la realidad del trabajo diario. También tenemos el karoshi. Este término que proviene del Japón y sirve para denominar las muertes producidas por un exceso de trabajo. En este ambiente de trabajo sumamente competitivo y los que exigen altísimos niveles de producción, tenemos la ansiedad, la incapacidad para desconectar en el tiempo libre. También está el sentimiento de culpabilidad cuando uno no está trabajando. También tenemos las dificultades para dormir, problemas gastrointestinales y habituales dolores de cabeza. También tenemos el síndrome burnout. Es una situación de aburrimiento crónico dentro de un puesto de trabajo que puede llegar a desencadenar problemas de salud por ansiedad y estrés. Algunas de sus causas principales son la falta de planificación, la duplicidad de funciones, falta de promoción de personal y suficiente preparación y calificaciones sobre calificaciones en conocimiento y experiencia. Y también tenemos el procrastinación. Es la acción de postergar actividades o situaciones que uno debe atender por otra situación más irrelevante y agradables. Estas se clasifican como perfeccionistas, soñadores, generadores de crisis, atormentados, desafiantes, sobrecargos, etc. También tenemos el pubbing. Es un gesto necesario para algunos, pero muy molesto para otros, que ha crecido enormemente en los últimos años con el auge de los smartphones y las aplicaciones de mensajería instantánea.
La otra interrogante decía que definiéramos los estilos y los sistemas de administración y que los explicáramos. Bueno, los supuestos implícitos o explícitos en la naturaleza de las personas ejercen una funda influencia en la administración. Rensis Laiker propone 4 estilos administrativos progresivamente abiertos, a saber que son el sistema autoritario coercitivo, tenemos el sistema autoritario benevolente, el sistema consultivo, tenemos el sistema participativo. La otra interrogante nos decía que presentemos un concepto de la relación con los empleados. Bueno, estas son las actividades para relacionarse con los trabajadores y que tienen por objeto crear un ambiente de confianza, respeto, consideración y pretenden lograr una mayor eficiencia de la organización con la eliminación de las barreras inhibentes, la plena participación de los trabajadores y el cumplimiento de sus políticas organizacionales. También nos preguntábamos cómo se diseña un programa de relaciones con los empleados. Bueno, Milkovich nos decía que las principales decisiones de los gerentes de línea cuando diseñan un programa de relaciones con los empleados deben incluir las comunicaciones, la cooperación, la protección, las posibles represalias o persecuciones, la ayuda y la disciplina y conflictos. También en la siguiente interrogante decía, el conflicto individual y colectivo, ¿cómo se aborda? Bueno, existen varios tipos de conflictos. Está el conflicto interno y el externo. El interno implica dilemas de órdenes personales. El externo implica varios niveles interpersonales, intergrupales e interorganizacionales. El conflicto presenta 3 niveles de gravedad, a saber que son el conflicto percibido, el conflicto experimentado y el conflicto manifestado. La pregunta siguiente decía, ¿qué es arbitraje? Bueno, el arbitraje es un medio muy sencillo y rápido para resolver conflictos de controversias. Se trata de un mecanismo que disminuye el desgaste emocional y financiero al que se ven sometidos las partes cuando recurren a la justicia pública. El recurso del arbitraje resulta una herramienta muy útil y eficaz para las organizaciones y para las personas. Se trata de solicitar que un tercero, en este caso sea justicia privada y no pública, resuelva los problemas. La siguiente interrogante decía, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Bueno, esta es la contribución al desarrollo humano sostenible a través del compromiso y la confianza de las empresas hacia sus empleados y las familias, hacia las sociedades en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar la capacidad social y la calidad de vida de toda la comunidad. Y la última interrogante nos decía, ¿qué es ética empresarial? Bueno, estas son las reglas o principios que definen la conducta correcta o incorrecta. El diccionario de la Real Academia Española define la ética como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del ser humano.